tardes, apreciados amigos y hermanos. Gracias por el tiempo que se dan de conectarse, ya que acá está Margarita, nuestra guerrera que lidera el equipo de oración. Le vamos a pedir que ore por este programa. Amén. Para que ningún espíritu contrario al espíritu de Cristo pueda intervenir en la señal. Yo creo que tengo una buena señal. Me he trasladado hasta casi Cádiz, estoy entre Cádiz y Sevilla, así que he venido por acá a buscar una buena señal. Ok, y espero que esto no se complique, así que Margarita, una oración por este programa. Amén. Porque estas verdades que estamos presentando son verdades que la iglesia debería refrescar y recordar. El otro día estuve hablando un poquito con Jordi y coincidíamos en que la iglesia necesita estudiar ciertas creencias básicas y debería repasar y no olvidar, porque si sabemos de dónde venimos, entonces sabemos a dónde vamos. Si sabemos nuestras creencias, sabemos para dónde nos dirigimos. Entonces esto es muy importante y yo quisiera que cada uno de los maestros y líderes que esté escuchando este tema pueda multiplicar, pueda estudiar un poco más, porque ahora yo voy a correr, porque la semana pasada tuvimos una clase un poco complicada. ¿Alguien está con su micrófono abierto? Ya se cerró. Ok. La semana pasada tuvimos una clase muy complicada, entonces hoy voy a tratar de correr y como es la última clase de esta sesión, quizás voy a tocar puntos y si se crean algunas dudas, por favor, no hay ningún problema, comuníquese conmigo y les voy contestando las preguntas o de repente más adelante podríamos extender este tema, ¿no? Aunque también hay acá personas que conocen mucho de esto, como el pastor, como Jordi y otros hermanos con mucha experiencia, que podrían contestar algunas dudas en caso sucediera que algún punto yo corra porque quiero acabar con la aplicación para nosotros referente a este asunto del santuario, específicamente con el asunto de la expiación, ¿ok? Antes de continuar también, ya que le he pedido oración a Margarita, quiero también felicitar que acá está un amigo, Adrián. Adrián vive en Algeciras, también por Cádiz. Con él estudiamos la Biblia y él está conectado porque quiere aprender un poco más. Así que Adrián, le doy la bienvenida. Él es un hermano evangélico que está estudiando la Biblia. Y hablando de evangélicos también, hoy estuve en una iglesia que se llama las Asambleas Cristianas, aquí en la zona donde estoy por un proyecto misionero que algún momento les voy a comentar. Este lugar se llama Arcos de la Frontera y estuve en un culto de una iglesia llamada Asambleas Cristianas, con muchos hermanos sinceros que quieren aprender. He tenido contacto con el pastor y quizás en breve vamos a iniciar también un estudio con ellos. Así que oraciones para que la verdad de la Biblia pueda expandirse poderosamente y nuestras creencias puedan practicarse y puedan ser una luz para muchas personas que están en el camino de conocer a Cristo, ¿ok? Así que pedidos de oración por eso también. Ahora sí, vamos a comenzar con el estudio. Ya oraron para aperturar esto y yo voy a presentar mi pantalla y rápidamente voy a correr con algunos conceptos, ¿ok? Permítanme unos instantes para compartir mi pantalla porque hay algunos asuntos que tenemos que ver. ¿Listo? ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Está todo bien? Correcto. Excelente. Estamos estudiando el santuario. No hemos podido tocar todos los puntos porque es un tema muy amplio, pero algunos detalles sí hemos podido ver. Y hoy voy a terminar con algo bien interesante que creo que es la aplicación y que nos interesa a nosotros. Y creo que ese texto es básico para poder entender o redirigir el tema de esta tarde. Daniel 8:14 es un texto muy familiar para nosotros, ¿correcto? Seguramente 1800 también nos suena familiar, ¿correcto, apreciados? También nos suena familiar 1844. Octubre 1844, ¿nos suena familiar también? ¿Sí? Creo que sí también. Y ese texto de Daniel 8:14 es el texto que es la llave que abre este conocimiento
del asunto del plan de salvación, cómo se aplica en el santuario grande, que tiene que ver con nosotros, cuándo es que comienza el juicio, que nosotros llamamos el juicio investigador, y cuándo ya se acerca el retorno de Cristo. Por eso ese texto es muy importante. Daniel 8:14. Esto está en la Nueva Versión Internacional y dice, y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 días con sus noches, o tardes y mañanas. Después de esto, se va a purificar el santuario. Automáticamente, cuando ustedes escuchan ese texto, y cuando habla de purificación del santuario, automáticamente, ¿a dónde se dirigen nuestros pensamientos? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde podemos encontrar la explicación a ese texto y todo lo que encontramos en esta parte de Daniel? ¿A dónde vamos? A ver, ayúdenme por favor, para ver si están conmigo. Esto es un repaso, un conocimiento extra para aquel que no lo tiene, o repasar o recordar. Así que, ¿a dónde nos dirigimos cuando escuchamos y el santuario será purificado? ¿Qué parte, a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva el pensamiento? ¿Y por qué nuestros pioneros tomaron ese texto base para todas las creencias y acontecimientos y predicaciones que hicieron, que finalmente acabaron el 22 de octubre de 1844? Este es el texto base. ¿Por qué ellos llegaron a esas conclusiones de octubre de 1844? ¿Por qué 1844 es un texto importante para nosotros los adventistas? ¿Por qué? En ese texto está la explicación y ese texto nos abre. Ahora sí, apreciado, ¿a dónde nos lleva ese texto? A ver. Porque el Señor en ese momento estaba pasando al lugar santísimo, del lugar santo al lugar santísimo. Y entonces... Ya, pero, correcto, Margarita, pero esa explicación, ¿de dónde lo entendieron los pioneros? ¿O cómo nosotros podemos entender esa explicación? Porque nosotros podemos hablarlo, pero tenemos que encontrar la base bíblica. Recuerden que a la ley y al testimonio, si no, no te ha amanecido. ¿Recuerdan ese texto, no? Tenemos que ir a la palabra de Dios. En hebreo, ¿no? Hebreos es una parte, pero algo más te lleva. A ver, a lo que hemos estado tratando de repasar en las clases pasadas. ¿A dónde te lleva? Y de repente te voy a hacer acordar con algunos textos, ¿ok? Por eso yo pongo entre signos de interrogación, 22 de octubre de 1844. Yo, antes de continuar, de repente algunos que quizás por primera vez están escuchando esto, como Adrián, de repente no van a saber la respuesta, pero yo creo que la mayoría de nosotros acá sí. ¿Le suena esa fecha de 22 de octubre de 1844? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Amén? Sí, amén. Correcto. El Ese chasco. 22 de octubre de La Biblia habla del gran 1844, chasco, ¿no? Que va a haber, que ¿no? dice que estaba comiendo en Apocalipsis, estaba comiendo del librito y tuvo un sabor amargo. Y entonces... Mira, ya esa es una explicación posterior para explicar por qué esa fecha no estuvo correcto el acontecimiento, porque la interpretación sí está comprobado bíblicamente, y eso es lo que voy a hacer que entendamos ahora, ¿ok? O voy a intentar por lo menos, ¿ok? Así que el problema no fue el problema no fue la interpretación, sino el acontecimiento, y eso es lo que voy a un poquito explicar esta tarde. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Por qué ese texto de Daniel 8:14 lleva a esta fecha, 22 de octubre de 1844? ¿Por qué? El día de la fiesta de las expiaciones, el día de las expiaciones. Gracias, Jordi. Es porque esto nos redirige al santuario terrenal. Y en el santuario terrenal, y eso es lo que traté de explicar la clase pasada, que por problemas de la señal fue una clase muy complicada y muy cortada. Ahora voy a correr y no me voy a centrar en la primera ceremonia porque ya lo hemos visto. Pero en el santuario terrenal Dios quiso enseñarnos el plan de salvación
el tratamiento del pecado a través de dos ceremonias. La primera ceremonia que Dios nos explicó a través del santuario, y una vez más acá recuerdo el santuario porque estos son partes importantes, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿ok? En el lugar santo, con la ceremonia diaria, es que los pecados se iban guardando. Eso expliqué, ¿correcto hasta ahí? Se iban acumulando durante un año. Pero después de un año sucedía algo, ¿ok? ¿Qué sucedía? El sumo sacerdote que está aquí, ¿correcto? Hacía una ceremonia muy importante. ¿Y cuál es esa ceremonia? Yo voy a avanzar, no voy a tocar la ceremonia diaria porque ya lo hemos visto, pero voy a centrarme en la ceremonia que tenía que ver con algo, tenía que ver con expiación, tenía que ver con limpieza, ¿correcto? Porque la palabra expiación tiene que ver con restauración, con reconciliación, o la misma palabra del hebreo tiene que ver como, la traducción sería cubrir, tapar, que ya no se vea, en otras palabras, limpiar, ¿ok? Y todos esos pecados acumulados a través de la sangre en el lugar santo tenían que ser limpiados una vez al año. Eso era en el santuario terrenal, ¿correcto? Y ese día era un día de purificación, era un día de sacrificio, era un descanso sabático, era un momento de alejarnos del pecado. Era un momento de duelo, de tristeza, porque ese momento se iba a limpiar, era un juicio, era un momento de expectativa. ¿Y cómo lo conocemos esto? A través de un texto muy conocido y es la base, que es Levítico, el capítulo 16. En Levítico capítulo 16 encontramos esta segunda ceremonia que habla de purificación del santuario. A ver, específicamente leamos el versículo 30. Levítico 16:30. A ver, ¿quién quiere leer voluntariamente Levítico 16:30, por favor? Levítico 16:30. Y el 16 también. 16 también. Gracias, pastor. ¿Puede leer, por favor? A ver, allí. Dice así, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Y qué dice el 30? El 30 es el 30. Ese es el 30, sí. Correcto. Si nosotros leemos el 30, lo que mencionó el pastor también, vamos a encontrar que Levítico 16 está enseñando sobre la purificación del santuario. Y algo más les voy a decir, apreciados, ya para pasar a la parte teológica, ¿ok? Y de repente voy a ser un poquito más exhaustivo acá, un poquito más con más detalle, ¿ok? También en Levítico 23 aparece información sobre esto, ¿eh? En el 27 y el 28 dice: a los 10 días del séptimo mes será día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Mira qué interesante, gracias también Jordi, pero esta palabra expiación que nosotros encontramos en el versículo 30 y en otros versículos, ese término expiación que viene del hebreo kaper, es el mismo término que nosotros encontramos en la Septuaginta, es el mismo término que encontramos en Daniel 8:14. En otras palabras, Daniel 8:14 te está llevando a entender este día de la expiación que encontramos en Levítico
específicamente en el capítulo 16 o específicamente en el Pentateuco. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros encontramos Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, ¿a qué santuario se estaba refiriendo? ¿A qué santuario? Santuario celestial. Santuario celestial. Correcto. ¿Y dónde tendríamos que aprender cómo era la purificación del santuario celestial? En el santuario terrenal. Terrenal, en el chiquitito. Por eso es importante conocer lo que pasaba en el chiquitito, en el santuarito, porque una vez que nosotros entendemos lo que pasa en el santuarito, entonces podemos entender lo que pasa en el santuariazo. Yo no sé si estoy explicando bien, ¿correcto? Hasta ahí, hermanos, ¿estamos ahí conmigo? ¿Amén? Amén. Por favor, el que está cayendo en esta batalla espiritual, ore para que no entre en tentación, porque la carne es débil, pero el espíritu vivifica. Amén. 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 Por favor, si alguien se está yendo ya, siente que ya no puede, arrepiéntase, por favor, este momento. ¿Ya? Que algún espíritu está ahí posesionándose de la mente, porque esto es clave. Si bien es cierto, yo estoy corriendo, pero por lo menos algunas cosas espero que puedan quedarse en el entendimiento y en la mente de ustedes. Entonces, vuelvo al asunto. Daniel 8:14 está hablando del santuariazo, pero lo podemos entender en el santuarito. Y en ese santuarito había lo que se llamaba la ceremonia anual. ¿Y cómo era esto? Aquí yo estoy explicando. Miren, recuerden que yo les expliqué el asunto, que yo en este cuadro estoy simbolizando, voy a poner tipo puntero láser, estoy simbolizando al pecado con esta mancha. ¿Correcto? ¿Por qué yo coloco aquí en el paso 3, allí en el lugar santo específicamente esta mancha? ¿Por qué? A ver, que alguien me lo explique en este cuadrito, ¿por qué pongo la mancha? Para ver si están conmigo, si estamos entendiendo esto. Yo estoy tratando de explicar este proceso de la purificación en el santuariazo con el santuarito. Esta explicación nos va a enseñar por qué llegamos a octubre de 1844. A ver, ¿por qué está acá esta mancha? Por los pecados. Correcto, porque los pecados han sido acumulados ahí durante un año. Perfecto, Margarita. Margarita está muy bien. Excelente. Aquí está los pecados que se han acumulado en el lugar santo. ¿Ok? Por eso que ahora una vez al año, en este Yom Kippur, en este día de la expiación o Yom Kippurín, que sería la palabra correcta, el sumo sacerdote en primer lugar hacía expiación por él con unos becerros, por él y su familia. ¿Ok? Eso no, claro, no voy a entrar en ese detalle. A mí me interesa el otro detalle, lo que tiene que ver con nosotros. Entonces, traían 2 machos cabríos. ¿Ok, apreciados? Un macho cabrío era seleccionado para el sacrificio y otro macho cabrío era seleccionado para que al final de esta ceremonia cargue el pecado y desaparezca en el desierto. ¿Ok, apreciados? Hasta ahí vamos bien, Gloria, Diego, Margarita, Mercedes, sí. ¿Vamos bien? Amén. Amén. Entonces, el sumo sacerdote sacrificaba al macho cabrío seleccionado para Jehová. Y entonces colocaba la mano sobre la cabeza del macho cabrío y confesaba los pecados. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Margarita, no, misericordia, Margarita, ahí vas bien. No, falso. No, a ver, Gloria, ¿por qué no ponía la mano sobre el macho cabrío? Al otro, al que tenía que expulsar. Correcto, porque Margarita, este macho cabrío era para limpiar, no para ensuciar. Sí, sí. Se ponía las manos y se confesaba los pecados durante todo el año para acumular los pecados en el paso 3 que aparece ahí en el cuadro. ¿Ok? Por eso yo a propósito estoy haciendo esto para entender la diferencia entre estas 2 ceremonias. Entonces, el sumo sacerdote sacrificaba el cordero, cogía la sangre, tomaba la sangre
y ahora sí entraba a qué sección o a qué lugar del tabernáculo. Santo Santísimo. Al Santísimo. ¿Y por qué en el Santísimo? ¿Por qué no en el Santo? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Gloria a Dios, Margarita, porque el único que puede borrar y arreglar el asunto del pecado es Jesucristo. No hay más otros en quien podemos encontrar salvación. Amén. Amén. No hay nombre debajo de la tierra en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Entonces, delante de la presencia de Jesucristo, delante del arca, delante de la presencia de Dios, cubierto con el incienso y temiendo por su vida, el sumo sacerdote entraba y asperjaba la sangre limpia como símbolo de estar limpiando y purificando el santuario. Luego de eso, ahora sí, el sumo sacerdote salía, ¿ok? Sale. Hasta ahí estamos claros. Sale del lugar santísimo y ahora sí coloca las manos en el macho cabrío para Azazel. ¿Y por qué lo coloca allí? ¿Por qué? Porque en él iba a limpiar, o sea, a morir, por decir algo, los pecados. Porque este macho se mandaba al desierto para que muriera. Pero Correcto, esa pero ahí lo colocación pongo no una es manchita más. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que poner la mano sobre el macho cabrío? porque él es el culpable, representa a Satanás y es el culpable del pecado. Correcto, Amén. porque muy bien, pastor, el sacerdote está cargando el pecado y ahora tenemos que pasarlo al responsable simbólicamente del pecado. Por eso que miren el cuadro acá. ¿A quién pasa la mancha del pecado? Al Al verdadero. macho cabrío que fue seleccionado para llevarlo al desierto, para Azazel. Mira qué interesante, ¿ah? Ahora sí, el proceso de purificación ha terminado. El pecado ha sido desterrado del pueblo de Israel. Ahora después de eso ya lavaban las cortinas, lavaban el santuario, hacían todo un proceso de limpieza, ¿correcto? Pero ya simbólicamente el pecado había sido desterrado del santuario. Eso pasaba en el santuarito, ¿correcto, apreciados? Eso se debe aplicar en el santuariazo, en el santuario que tiene que ver con nosotros. Por eso Daniel dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Cuál santuario? El santuario celestial, el que corresponde a nosotros. Ahora ya no está en juego la vida del israelita, sino nuestra vida, nuestra salvación. Por eso es importante entender esto. Y miren, acá estuvo un poquito la complicación de la interpretación de muchos teólogos, entre ellos adventistas y otros, que confundieron en el evento, ¿ok? Cuando el sumo sacerdote hace este proceso de pasar al lugar santísimo, ¿ok? Eso debería suceder en el santuariazo al terminar las 2300 tardes y mañanas, ¿correcto? O sea, si nosotros podemos saber cuándo termina las 2300 tardes y mañanas, podremos saber cuándo comienza la purificación del santuario, ¿correcto? Sin embargo, muchos teólogos y muchos de ellos, empezando por Guillermo Miller y finalmente Samuel Snow. Este nombre Samuel Snow es importante porque finalmente quien coloca la fecha de 22 de octubre de 1844 no fue Guillermo Miller. Muchos confunden esto. Es nuestro hermano Samuel Snow quien él coloca esta fecha del 22 de octubre de 1844. ¿Correcto? Y él dice, y los primeros cristianos adventistas dijeron, no es posible que el santuario celestial sea purificado porque el santuario celestial supuestamente es perfecto y santo, ¿sí o no? Entonces ellos dijeron no, entonces esa que él sale del santuario
esa ceremonia tiene que ser, la purificación tiene que ser al retorno de Cristo, porque Cristo viene a purificar esta tierra. Ellos no habían entendido todavía lo que nosotros estamos entendiendo. Habían llegado, midieron bien las fechas, pero no pudieron calcular o entender bien el acontecimiento. No sé si estoy explicando bien hasta acá, hermanos. Pastor, El procedimiento de interpretación estuvo correcto, pero el evento ahí no estuvo correcto. ¿Está bien, apreciados hermanos? Ellos dijeron, es el retorno de Cristo, pero nosotros ahora entendemos que no era el retorno de Cristo, sino era ¿qué cosa? Era el inicio de ese día de la expiación grandototote en el santuario celestial. Hasta ahí, hermanos, ¿voy yendo bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? sí, pastor, allí el Señor no le dio más lucidez a ellos porque no era el momento de tener la claridad. No era el momento. Eso tenía que ocurrir porque estaba escrito ese chasco. Tenía que pasar eso. Entonces el Señor permite que no tengan todavía la vislumbrar lo que realmente estaba sucediendo. Muy buena apreciación, tiene razón. En cierto momento el Señor permitió que todavía no se aclare algunas cosas. Ellos no habían todavía leído Apocalipsis 10 ni Apocalipsis y otros capítulos de la Biblia que explica un poquito más esto. No habían llegado todavía a ese conocimiento, pero ellos interpretaron bien. No solamente ellos, hubo muchos teólogos, alrededor de 1700, que ellos interpretaron correctamente esto. ¿Y cómo interpretaron? ¿De dónde sacaron? Ahora sí, hermanos, yo les voy a pedir que entremos abran sus Biblias en Daniel 8 y 9. Esto es básico, hermano. La siguiente media hora me voy a quedar acá. Si alguien se estaba durmiendo, en el nombre del Señor, despierte. Si alguien hasta acá no se está ubicando bien, pida sabiduría. Y por favor, al terminar este estudio, si no has comprendido algo todavía, hay hermanos que lo tienen un poco más claro y puedes recurrir a él, al pastor, a Jordi, a los hermanos ahí que tú quieras o entre nosotros consultar o también escribirme si deseas, porque esta parte es importante. ¿Cómo ellos interpretaron esto del santuario de las 2300 tardes y mañanas y por qué la interpretación es lo que voy a tratar de explicar en los siguientes minutos. Joe, se nos ha ido la voz. Versículo 23 del 9. Mira, acá yo les voy a poner dos palabras. Hermanos, ¿me están escuchando? Ahora sí. Ah, ya, volví. Por favor, Margarita, ¿no estás orando, Margarita? Por favor, ¿ah? Margarita, sosténme como Moisés. Sostén mis brazos, por favor, Margarita. ¿Ah? Si no, el brazo, que se detenga el sol. Por favor. Ahora sí. Miren, hermanos, esto ya es una explicación un poquito más profunda, teológicamente hablando. Y quisiera que presten atención a esta parte. Esto es importante porque muchos teólogos dicen, pero ¿cómo es que, qué tiene que ver las 2300 tardes y mañanas con el capítulo 9? Porque nuestra interpretación de las 2300 tardes y mañanas, nosotros lo centramos en el capítulo 9. ¿Correcto, apreciados? La interpretación, por supuesto, tomando la figura de Levíticos y el Pentateuco, nuestra interpretación lo tomamos del capítulo 9. Pero ¿dónde está la conexión? Hay varias formas de comprobar, pero una de las más poderosas y precisas está en la terminología hebrea. Y yo quiero que podamos nosotros entender esto. Miren, lo interesante de Daniel, y yo alabo al Señor y glorifico a Dios porque Dios en su sabiduría, previniendo que muchos de repente teólogos no tan conscientes o enemigos de la verdad iban a tratar de poner piedras para esta interpretación, Dios se dio la manera de cuidar la interpretación y miren cómo Él es en su sabiduría
específicamente en el capítulo 8 y 9, pero en todo Daniel, hace una diferencia de la palabra visión. Miren, la palabra visión, la traducción hebrea más conocida en Daniel específicamente es la palabra jasón. Es la primera palabra que está acá. Repitan conmigo, ¿cuál es la palabra hebrea que se traduce como visión? Jasón. Jasón. Yo estoy tratando de hacerlo un poco español, ¿ok? Jasón, porque estos acentos te hacen pronunciar de una forma distinta, pero vamos con jasón, ¿ok? Jasón. Cuando tú revisas, por ejemplo, la visión de Daniel 2, jasón. Cuando tú revisas de las 4 bestias, la visión de las 4 bestias es jasón. Esa palabra visión es jasón. ¿Correcto, apreciados? Hasta ahí voy aclarando bien. ¿Está bien? Sí, pero en Daniel 8.1, yo en Daniel 8.1, cuando él dice ahí 8.1 y 8.2 está perfectamente diferenciado. Cuando dice el tercer año del reinado, yo Daniel tuve una visión, allí es Asón. Y luego el 2, cuando tuve esta visión, es la palabra Mara. Miren, qué interesante. Ahí donde yo voy a entrar, pero esta palabra maré, ahí viene la otra traducción de visión. Esa palabra maré, hermanos, quiero que escuchen, es la palabra que aparece específicamente cuando habla en Daniel 8:14 y también cuando habla un poquito más abajo, miren, versículo 26 o de repente del versículo específicamente el 26, 26 y 27. Visión de los días con sus noches o de las tardes y mañanas, a esa visión que se está refiriendo es el término maré. Sí, también ustedes ven la diferencia, apreciados, ¿no? En el como versículo... que Dios estaba acorralando, estaba poniéndole una barrera a esta interpretación de las tardes y mañanas y le pone un término específico que es el término maré para diferenciar de las otras visiones que normalmente se traduce como jasón. Yo no sé si expliqué bien hasta acá, hermanos. ¿Estamos bien? En el versículo 15 también aparece la palabra maré y en el versículo 16 también aparece la palabra maré. ¿Qué es lo que no entiende? Daniel no entiende este problema de las 2.300 Daniel no entiende. Lo de los 2.300 tardes. Correcto, porque lo otro lo entiende perfectamente porque el ángel se da tiempo de interpretar. Exacto. El ángel le interpreta a quién simboliza este carnero, este macho cabrío. Y él entiende que es, en primer lugar, entiende que es los reyes de Medio Persia, el carnero, ¿se acuerdan, no? Y luego él entiende que ese macho cabrío, que el cuerno grande se le cae y salen otros 4 cuernos, estaba simbolizando después a sus 4 generales. ¿Cuáles eran esos 4 generales? Díganme los nombres y con el pastor le vamos a dar un premio acá. ¿Cómo se llamaban esos 4 generales? Casandro, por favor, Lisina. Jordi, no lo digas tú, por favor, porque muchos premios te vas a llevar, por favor. Ya, di un nombre nomás, Jordi. Uno. Casandro. Seleuco. Casandro. Uno, pues, otro. Ptolomeo. Seleuco. Seleuco y ya lo dijo Mercedes. Silímaco. No se olviden. Estos 4 generales, ¿ah? Entonces, hasta allí, ya Daniel lo tenía claro. Pero, ¿qué cosa le enfermó? Versículo 27 del 8. ¿Qué cosa lo puso preocupado? ¿El jasón o el maré? El maré. A ver, no diga lo demás, pastor ni Jordi. El maré. Xiomara, Gloria, o por favor, o Margarita, o Diego, que me digan, o Ángela. ¿Qué le perturbó a Daniel? ¿El jasón o el maré? Es importante quizá aclarar que la palabra maré se está refiriendo solo a los 2.300 días y la palabra jazón se refiere a toda la visión completa. O sea, correcto. No solamente esa visión, sino que a cualquier otra visión grande que aparece en Daniel se utiliza el término jazón. Por eso digo, Dios puso un término casi exclusivo para 2.300 tardes y mañanas, que es el término maré.
Por eso hago la pregunta a los que, excepto Jordi el pastor, ¿qué visión le perturbó a Daniel? ¿La visión Jasón o el maré? El maré, ¿Quién Maré. respondió ahí? Margarita. Premio. Margarita está atenta, Margarita. Muy bien, Margarita. Excelente, ¿ah? Very nice. Diego, a ver, Diego, ¿qué visión le perturbó a Daniel? ¿El Jasón o el maré? Aquí será pues el maré, será. El maré, Diego, el maré, porque él había entendido la otra visión casi en su totalidad. ¿Y saben por qué comprendemos esto? Vamos al 9, capítulo 9, específicamente el versículo 20. Aquí está el nexo, apreciados, acá está el nexo. Pero ¿Cómo Jordi, interpretamos? Jordi, Sí. Joé, Dime, mira, pastor. en Daniel 8:23 está bien claro cuando dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. La maré. Correcto, pastor, eso yo iba a leer. Cuando el ángel viene, le viene a explicar el chazón o el jasón o el maré. La maré. El maré, porque ese término, si tú revisas en el hebreo, el término visión es maré, no es jasón. Gloria a Dios, hermanos. ¿Entienden cómo hasta en la forma lingüística Dios nos explica para no equivocarnos? Esto es impresionante, apreciado. Hay otras pruebas más que yo podría, pero yo solamente me voy a centrar en esa partecita porque el aspecto lingüístico es importante, porque leerlo en español o en inglés, tú entiendes visión, 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 pero si tú Claro. lo lees en el hebreo, entiendes la diferencia. Eso es lo importante. El ángel baja no para explicarle la visión del macho cabrío o del carnero, baja para explicarle específicamente las 2300 tardes y mañanas. Viene a explicarle el término maré. Hermanos queridos, hasta acá, ¿clara la situación? ¿Sí, hermanos? Sí. Porque me quedan 20 minutos y yo voy a correr porque hay algo más que yo tengo que explicarles, el asunto del día por año, que tengo que explicarles rápidamente para entender esta explicación. Ok, entonces, hasta ahí claro. Entonces Daniel tiene un contacto con el ángel y el versículo 24 empieza la explicación. Por eso nosotros creemos que las 70 semanas son el inicio de las 2300 tardes y mañanas, porque esa palabra 70 semanas han sido decretadas. El término decreto, ese término del hebreo es el término cortar, arrancar, sacar. ¿Ok, apreciados? En otras palabras, el ángel le dice, para que tú entiendas las 2300 tardes y mañanas, tienes que entender en primer lugar las 70 semanas, porque las 70 semanas dan inicio a las 2300 tardes y mañanas. Ahora le voy a decir, 70 semanas, ¿cuántos días son? 490. 490 días. Ahora lo voy a hacer más claro. Para entender las 2300 días, el inicio son los 490 días. Eso es lo que le está explicando Daniel 9:24. ¿Ok? ¿Y por qué se vuelven años? Van a decir, pero deberían ser días. Acá viene una explicación. Yo lo voy a tratar de explicar esto de una forma un poquito más detallada a través de un principio hermenéutico de interpretación escatológica, de interpretación apocalíptica, ¿ok? Este principio de año se utiliza en situaciones apocalípticas, escatológicas y que tienen que ver con principios apocalípticos, de futuro, si podemos hablar así, ¿ok? Este principio de año dice que un día simbólico no es un día de 24 horas, sino un día simbólico representa un año literal.
esto no es solamente creencia nuestra. Esta creencia viene de muchos otros teólogos presbiterianos, de otros teólogos bautistas, de teólogos metodistas, mucho antes que aparezca la iglesia adventista. Recuerdan que Guillermo Miller, él formó el movimiento adventista, pero que más adelante se gestaría en la iglesia adventista. Pero los orígenes de los pioneros eran de varias fuentes. Ellos vinieron de la iglesia anglicana, metodista, presbiteriana, bautista, y muchos se juntaron para leer de una forma sincera la Biblia. Y ellos ya entendían este principio simbólico que habla de que un día simbólico es un año literal. Y los dos mayores ejemplos es Números 14:34 y Ezequiel 4:7. Eso es la explicación más general y básica. Pero yo voy a irme un poquito más para entender cuándo se utiliza este asunto del el día simbólico como un año literal, porque algunos sacan de Daniel y de otras partes otros números. Por ejemplo, dicen, ¿y por qué yo no aplico a los años de la locura de Nabucodonosor? Exacto. Yo debería utilizarlo también allí. ¿Por qué no lo utilizo? Y sacan un montón de otros números. Y entonces, ¿cómo explicar eso? Acá viene algo que les voy a explicar y por favor presten atención. Esto es otra explicación muy interesante para que tengamos una opción teológicamente bien sostenida, bíblicamente bien sostenida por la historia de muchos teólogos historicistas, porque esto utilizamos los que creemos en la interpretación historicista, ¿ok? Y es el asunto del principio día-año que se llama el principio de miniatura. Así que presten atención, hermano. De repente esto lo voy a explicar rápido, pero es necesario que podamos entender eso. ¿Ok, hermanos? Yo sé que estoy corriendo, pero yo sé que hoy se acaba ya este primer periodo y si es que da el tiempo podríamos seguir estudiando ya, organizándose bien con la iglesia y con los líderes para poder explicar esto con mayor detalle. Pero para poder entender este asunto, ¿por qué aplicamos y por qué solamente algunos números se aplica el principio día por año? Hay buena de resumir en una frase en la pantalla. Esto tiene un poquito más de explicación, pero lo estoy tratando de resumir en un asunto corto. Ya miren, si nosotros, estoy hablando en un asunto profético específicamente, si hay un elemento simbólico, significa que este elemento simbólico es la miniatura de algo más grande. ¿Hasta ahí voy bien, hermanos? O sea, ese elemento simbólico es algo chiquito que está representando algo grande. Es una miniatura. Entonces quiere decir que los tiempos que aparecen alrededor del elemento simbólico también son miniatura. Pero que al interpretar hay que hacerlo ahora, descubriendo ahora esa cosa grande, y entonces sus tiempos también van a ser grandes. No sé si expliqué bien este asunto del principio de miniatura. ¿Lo vuelvo a repetir, apreciados, o voy bien hasta ahí? Adelante. ¿Va bien ahí? ¿Expliqué bien? Ok. Este es un principio para entender por qué utilizamos el principio día por año en algunos tiempos o en algunos números específicos, no en todos. Porque cuando queremos utilizar el principio día por año, tenemos que pasarlo por el principio de miniatura. Les voy a dar un ejemplo a través de esos textos muy conocidos. Números 14:34. Es un texto conocido, ¿correcto? Para poder nosotros defender la postura del día por año, del principio día por año. Mira, cuando nosotros revisamos Números 14:34, encontramos una miniatura, lo que podemos llamar una miniatura microcósmica o microcósmica, ¿ok? ¿Cuál es la miniatura acá? A ver, lean conmigo, ¿cuál es la miniatura? ¿Cuál es lo chiquito? 12 días.
12 Los espías. 12 espías. ¿Cuál es el tiempo chiquito? 40 días. 40 días. Ahora, esta miniatura estaba representando algo más grande, algo más macrocósmico, porque micro más chiquito, macro más grande. A las 12 ¿Estaba tribus de representando Israel. algo más grande, un original, sí o no? Sí, a las 12 tribus de ¿Cuáles Israel. son? 12 tribus de Israel. Entonces, si la miniatura era espías y el grande es tribus, entonces sus números o sus tiempos en miniatura también tienen que ser en grande. Entonces ya no son días. ¿Qué cosas son? 40 años. Años. Otro ejemplo. No sé si se está captando bien el principio de la miniatura. Amén. Amén, Amén. hermanos. Amén, amén. 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 Margarita, no me dejes. Ora conmigo, por favor, para no caer en Si estoy tentación. hablando, por eso estoy sin cámara. Amén, amén, amén. Gracias. Ezequiel 4:7, otro ejemplo. A ver, acá hay una miniatura microcósmica. Allí la miniatura es el profeta, ¿correcto? Y ese profeta también está relacionado a un periodo de tiempo. ¿Cuál es la miniatura para el profeta? 390 Días. días. Ahora les hago la pregunta. ¿Podemos utilizar acá el principio día por año? Hay que buscarle si esta miniatura, para que sea miniatura, tiene algo grande, un original. ¿Hay un original? ¿Sí o no? ¿A quién representa? Al pueblo de Judá. A Israel y Judá. Entonces, Sí, a si Judá. esta miniatura tiene algo grande, entonces los 390 días Se en convertirá chiquito en ahora años. tiene que ser en grande. ¿Cuál sería? 190 años. Gloria a Dios. Otro ejemplo más. Ahora lo voy a hacer con Daniel. Para que vean que hay ciertos tiempos. Ahora, ustedes tienen que pasar este principio de miniatura cuando encuentran un número. ¿Correcto? Vamos a Daniel. Miren, aquí aparecen los principales números que podemos encontrar en Daniel. Daniel 7:25, Daniel 8:14, Daniel 9:24, Daniel 12:7 y Daniel 12:11 y 12. Y acá encontramos una miniatura. ¿Cuál es la miniatura? La miniatura del real. Acá vengo, mira, de Daniel. Oye, se me fue acá. Bueno, con nosotros hagamos la tarea. A ver, ¿cuál es la miniatura? A ver, ¿quién lee Daniel 7:25, por favor? ¿Cuál es la miniatura? ¿Quién lee Daniel 7:25? Yo lo puse en blanco acá porque quería trabajar con ustedes. Espero que el tiempo me gane. Y Que no me hablará gane. palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. La pregunta, apreciados, es, ¿ahí hay una miniatura, sí o no? ¿Cuál es la Sí. miniatura? Está hablando de medio tiempo. Tiempo No, y no, medio ese es el tiempo. tiempo. Un año y medio. Vamos a descubrir primero la miniatura. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la miniatura? Un tiempo es un día. No, ¿No? todavía no le apliquemos el principio día por año. Descubramos la miniatura. ¿De qué está hablando? Apocalipsis 12:6. Sí, también, pero ¿cuál es la miniatura? ¿De qué? ¿De quién se está refiriendo? ¿Quién pasa tiempo, si la mitad de un tiempo? ¿Quién? El Satanás era, pues. El cuerno pequeño, ¿o no, hermanos? Sí, claro. Claro, el cuerno pequeño es miniatura de algo grande, ¿sí o no? Así es. Muy pequeño. ¿Sí o no? Sí, Sí, hermanos, es una es miniatura. pequeño. Por eso podemos aplicar el principio día por año. Quiere decir que tiempo, si la mitad de un tiempo representa no días, sino debe representar años, porque esa es una miniatura que representa algo grande. Vamos a Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Hay una miniatura allí o no? Hay 2300 días. Sí, porque está hablando de días. No, yo sé, pero antes de aplicar el principio día por año, ¿hay una miniatura allí? El santuario.
Correcto. Terrenal. Eso, Diego, un premio, un abrazo para Diego, misericordia. Diego está muy concentrado. Muy bien, Diego. Estamos captando el principio. Ahí la miniatura es el santuario terrenal. Y esa es una miniatura que representa algo grande, ¿sí o no? Claro, pues. Entonces, no podemos aplicar solamente días, porque si es una miniatura, el tiempo también es miniatura, ahora tiene que agrandarse. Ya no son días. ¿Qué cosas son? ¿Qué cosas son, Gloria? Tú lo has dicho ahí con la cámara ahí apagada. ¿Qué cosas son? Años. Gloria a Dios, gloria. Perfecto. Hagamos la prueba con Daniel 9, Daniel 2 y 12, pero eso lo hacen por favor cada uno en forma particular. Le dejo la tarea. Si encuentran miniatura, quiere decir que se aplica el principio de día por año. Ya que tomé la locura de Nabucodonosor, ¿cuántos años estuvo el loco? ¿Cuántos años estuvo loco él? 7 años. Ya la pregunta es, ¿hay una miniatura ahí? ¿Ahí Nabucodonosor estaba representando algo? ¿Sí o no? Sí. No, Margarita, ¿a quién está representando? Está hablando de su vida. Sí. Él no representa a nadie. Él se complicó. Entonces, si no hay una miniatura, no podemos aplicar el principio día por año. Ahora sí expliqué mejor. Porque ahí no hay símbolos. Ahí no hay signo, ahí no hay nada. Ahí solamente es historia. Por eso que es importante que nosotros cada vez que vamos un número en el aspecto profético, tenemos que buscar la miniatura. Si hay una miniatura y hay un tiempo, entonces se aplica el principio día por año y eso está bien. Hermano, ¿logré explicar algo? ¿Lo compliqué más? Hay otra forma también de explicarlo. A ver, pastor, ayúdenos. Y es que el contexto mismo donde se menciona tiempo, nos da la clave. Cuando hablo, por ejemplo, de los tiempos y la mitad de un tiempo, está en el contexto de animales, de bestias, que son simbólicos. Ese es un elemento. Y, por ejemplo, cuando habla, por ejemplo, el diluvio, ¿sí? El diluvio, cuando habla de 50 días, 40 días, el contexto nos ayuda a entender que no son simbólicos, sino que son literales. Correcto, pastor, muy bien. Como es el caso de Nabucodonosor. Muy bien. En otras palabras, ya entrando a lo que dice el pastor, cuando el contexto es simbólico, entonces los números también son simbólicos. Se aplica el principio día por año. Pero cuando el contexto no es simbólico, pues no podríamos aplicar. Claro. Porque si no nos complicamos. ¿Y saben por qué? Porque algunos dicen, ¿no? Que algunos quieren explicar así, ¿no? Que para el Señor un día es como 1000 años. ¿Escucharon eso, no? Sí, sí. Y entonces, si yo le aplico el principio día por año, ahí pues, eso es imposible. Porque ahí no hay símbolos. Eso es una metáfora. No tiene nada que ver con aspectos simbólicos proféticos. Esto tiene que ver para asuntos simbólicos proféticos. Como cuando se dice que Satanás estará amarrado por 1000 años. Correcto, ahí está. Ahora le hago la pregunta. En ese contexto, ¿hay una miniatura? No, porque se está refiriendo a Satanás. ¿Satanás representa a alguien? No, está hablando del mismo. Entonces no hay una miniatura. No. No podemos aplicar el principio día por año y tampoco es simbólico ahí. Aunque no. Apocalipsis es simbólico. Por eso hay que saber diferenciar apreciados. Como el tiempo me ha ganado, apreciados, solamente les voy a mostrar un cuadro final para poder entender este asunto de la mejor manera. Entonces, ¿de dónde es que llegan a la conclusión de 1844? Porque Samuel Snow, nuestro hermano Samuel Snow, tomando los estudios y siendo más preciso que Guillermo Miller, llega a 1844. Es porque
cuando uno lee a partir del capítulo 9, versículo 20 en adelante, el ángel explica el maré, quiere decir la profecía de los días y tardes, de los 2300 tardes y mañanas. ¿Ok? El Y 9, cuando 24. uno revisa en adelante, porque está la explicación, yo le voy a pedir que ustedes puedan leer en forma personal. Ya no nos alcanza el tiempo para poder revisar. Voy a tomar 5 minutos más para terminar. Lo voy a hacer en forma rápida y quizás esto quedará pendiente para un otro estudio más adelante, si Dios lo permite. ¿Ok? Entonces, al ser cortadas, a ser arrancadas, el inicio de las 2300 tardes y mañanas inicia con los 400 años, que son las 70 semanas, son 40 días. Acá hay miniatura, sí, porque está en el contexto del santuario. Entonces se aplica el principio de día por año. Entonces, cuando uno va revisando, los 490 años más o menos acaban en el 31, que tiene que ver con la crucifixión de Jesús, con su nacimiento, etcétera, con su bautismo, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros agarramos el inicio de las 70 semanas, que los historiadores coinciden que es el 457, porque ahí Artajerjes firma realmente el decreto para restaurar, construir, y se adecuó y se llevó a cabo. Esto es el año 457, cuando uno suma las 2300 tardes y mañanas, llega exactamente hasta 1844. Pero ¿de dónde sale el asunto del 22 de octubre? ¿Cuándo en el calendario judío se celebraba el día de la expiación? Dígame, a ver, leamos ahí Levítico 16. ¿En qué mes y en qué día? A ver, ¿qué mes y qué día? El séptimo día. A ver, leamos bien. ¿Cuándo? El 10º día del séptimo mes. Del séptimo mes. De Tisri. Y esto cae más o menos en primavera, entre septiembre, octubre. Y Otoño. Cuando uno va revisando, otoño sería la interpretación de Guillermo Miller, pero ya eso lo explicamos. Vamos con las fechas exactas. Cuando uno va a revisar el calendario judío caraíta, era el calendario que utilizaban los judíos de la época del Pentateuco. Se llama el calendario hebreo caraíta. A ver, repitan conmigo para que no se olviden, apúntenlo por ahí. ¿Cómo se llama? Caraíta. Caraíta. El 10º día del séptimo mes, si nosotros lo pasamos a las fechas de ahora, caería exactamente el 22 de octubre de 1844. De ahí sale exactamente por qué la fecha exacta del 22 de octubre de 1844. Apreciados, me gustaría seguir explicando un poquito más, pero el tiempo ya nos ha ganado. Y yo espero que esto haya un poquito respondido a algunas preguntas y que también deje algunas dudas para que tengamos ganas de seguir estudiando. Yo felicito y agradezco a la iglesia, a la escuela sabática, al pastor y a los líderes por incentivar el estudio de la Biblia, apreciados. Cuanto más estudio de la Biblia haya, estaremos mejor preparados, más despiertos, conoceremos más. Y si conocemos la verdad que nos hace, hermanos, nos hace Libres. Yo quisiera que la iglesia de Guinardó, la iglesia que aprecio, que quiero, que considero mi familia, sea una iglesia libre en todos los aspectos. ¿Ok, apreciados? Si algo quedó libre, si quedaron dudas, espero encontrarme con ustedes en otro estudio, o si no pueden escribirme y yo algún material les voy a mandar a través de la directora de escuela sabática. Ok, muchas gracias. Gracias por la atención de esta tarde. He tratado de acabar a la hora exacta. Gracias. Muy bien, gracias, Joe. Hay todavía muchísimo material para estudiar y para analizar. Y yo creo que pues, programaremos otras actividades a futuro.
De tal manera que varios de estos detalles que han quedado allí, pues como inquietud para seguir investigando, pues podamos llegar a clarificarlos, ¿sí? Así que muchas gracias por estar aquí presentes, por la conexión. Agradecemos a Adrián también, tu alumno que nos ha acompañado. Todos los demás pues somos parte de la familia de Guinardó. Adrián un poco a la distancia, pero también pues aunque no le vemos, también puede sentirse parte de esta comunidad. Gracias. Y no sé si hay alguna pregunta específica, si no cerramos. Si hay alguna pregunta, de repente unos segundos que podríamos responder, hermanos, siéntanse en libertad. Ahora, si no hay ninguna pregunta, hay 3 opciones que hemos aprendido. Número 1, el profesor es malo, no han entendido nada. Número 2, el profesor es muy bueno, que ha explicado tan bien. Y número 3, ustedes son excelentes alumnos, pues que han comprendido todo, ¿no? Hay 3 opciones. Espero que sea la tercera opción. Esta última es la que nosotros necesitamos. Somos los mejores. Es que vemos muchos nuevos también, pues hay que profundizar un poquito más. Muy bien. Pues terminamos entonces, ¿sí? Nuestra reunión. Muchas gracias. Gracias. Bueno, bendecida semana para todos y gracias, Pastor Joel. Sí, Jordi, ¿terminas con una oración, por favor? Sí, cómo no. Querido Padre, te damos gracias porque tú nos has dejado delineado el futuro en tu palabra y solamente pides de nosotros, Señor, que abramos nuestra mente y que dediquemos el tiempo para que podamos impactarnos, impresionarnos, Señor, reconociendo que tú estás dirigiendo la historia, que tú estás al control de la historia a pesar de que vemos que en este mundo suceden desastres. En definitiva, tú estás al control, Señor. Sabemos que el Dios de este mundo no eres tú, aunque tú estás al control y tú tienes un plan con el que esto un día acabará todo y podremos gozarnos contigo, Señor, y allí no habrá ni llanto ni dolor, porque todas estas cosas habrán pasado. Gracias, Padre. Danos esa certeza con tu palabra y ayuda y bendice a nuestro hermano, a Joe, y que pueda seguir trabajando y desarrollando todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.